Bienvenido a su programa Palabra y Profecía. Está usted con el pastor Edgardo Hernández, donde usted aprenderá cosas sorprendentes que pasaron y que están configurando e influenciando la historia que hoy está viviendo el mundo y que usted mismo la está viviendo, quizás sin saberlo, el camino y hacia el abismo que se conduce el mundo. ¿Sabía usted que Adolfo Hitler afirmaba ser cristiano? ¿Se sorprende? Entonces, surge una pregunta: ¿cómo los teólogos protestantes se, se confabularon, se pusieron de acuerdo para convencer a los protestantes o a los cristianos alemanes para que apoyaran a Hitler y su partido nazi? Ellos lo hicieron. Este es un programa tomado de La Espada del Espíritu del pastor David Bey. Así que este es un programa histórico-bíblico para que usted vea cómo es que Satanás se mueve poderosamente en las altas esferas del mundo y lo controla. No olvide que él es el príncipe de este mundo. Entonces, ¿usted llegó a pensar que Hitler era cristiano? Y los alemanes lo eligieron a Hitler. Y ellos tenían su núcleo de personas, una sociedad secreta, satánica, llamada la Sociedad de Thule. Y creían que él era el anticristo. Y repetidamente realizaban sesiones de espiritismo para llamar al espíritu del anticristo del abismo para que viniera sobre Adolfo Hitler. Y a medida, por ejemplo, que los norteamericanos acuden a las urnas, usted debe recordar que los más malvados, la gente puede, y de hecho lo hace, poner la cara más engañosa, la mejor cara para el público. ¿Para qué? Para engañar. Por eso usted ve personajes como Hillary Clinton, que fue promocionada como cristiana. Y usted debe entender que es que el nuevo orden ya llegó, está implementándose. Y una vez que usted entienda eso, el nuevo orden es lo que se conoce en la Biblia como el gobierno del anticristo. Entonces usted va a poder ver cómo va esta profecía bíblica de Apocalipsis 13 y muchas otras, porque hay muchas otras que la complementan. Van progresando, se van cumpliendo diariamente. ¿Por qué debe saber esto? Para que usted se proteja, para que usted esté atento, para que usted esté despierto, para que usted entienda por qué Jesús dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Sí, aunque le parezca increíble, Adolfo Hitler afirmaba que era cristiano y los líderes cristianos evangélicos de su época apoyaron bastante a Hitler, incluso los bautistas. Ellos estaban hasta divididos sobre si Hitler era verdaderamente, había nacido de nuevo, si realmente era un cristiano. Entonces mire el testimonio de Adolfo Hitler. Eso lo dijo en un discurso el 12 de abril de 1921. Dice: mis sentimientos como cristiano me señalan a mi Señor y Salvador. Impresionante. Y hoy muchos cristianos todavía creen que los presidentes de las naciones que se autodenominan cristianos, como en el pasado lo hizo George Bush, es un cristiano nacido de nuevo, basado en una confesión de una experiencia personal con Cristo. Pero no, es una aclaración de conveniencia, de fe, de afirmaciones de Dios, que es su Señor y su Salvador, para engañar y lograr sus propósitos. Entonces, ¿se acuerda que hay un profeta menor que dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento? Si la gente orara más, si el pueblo cristiano orara más y leyera la escritura, no caía en estos vericuetos que han llevado a su propia tumba de persecución a la iglesia evangélica en Occidente. Entonces vamos a estudiar ahora la impactante historia histórica, porque Adolfo Hitler profesaba fe en Jesucristo y afirmaba que era cristiano. Él afirmó, nunca cerró, ojo a esto, nunca cerró una iglesia cristiana. Y afirmó que durante la Segunda Mundial las iglesias fueron totalmente consistentes con la enseñanza bíblica y los mandamientos. O
sea, él respaldaba y aprobaba que las iglesias evangélicas estuvieran abiertas durante la Segunda Guerra Mundial. Y la mayoría de los cristianos de hoy retrocederían ante esta sugerencia basándose en nuestra mentalidad posterior a la Segunda Guerra Mundial. Sabemos que los frutos de Hitler eran terriblemente malos, muy malos. Asesinó supuestamente a 6 millones de judíos y a otros 12 millones de judíos y a muchos devaluados pueblos. Y sabemos que lanzó deliberadamente una guerra muy sangrienta y terrible. Y los que enfrentaron eso saben de qué estoy hablando. La mayoría ya no existen. Entonces, Hitler oraba regularmente al espíritu, no santo, sino al espíritu del anticristo dentro de sí mismo durante los rituales y sesiones de espiritismo que se celebraban en la sociedad Thule. Y esa es la misma sociedad de la muerte de huesos y cráneos del famoso George Bush. Y nosotros sabemos que Hitler cumplió perfectamente así los planes Illuminatis mientras estuvo en el poder. Y estableció el mismo tipo de sociedad que el verdadero anticristo eventualmente ya está construyendo. Como el ecumenismo y que todas las religiones llevan a Dios. Entonces, desde nuestra perspectiva de la posguerra, hablo de la Segunda Guerra Mundial, hace 70 años que no hay guerra mundial, gracias a Dios por la misericordia. Entonces, sabemos que Hitler nunca pudo haber sido un verdadero cristiano, nacido de nuevo. Cualquiera dice que es cristiano, hasta el diablo lo dice. Y sin embargo, en los años 1933 a 1939, los cristianos alemanes miraron a Adolfo Hitler con ojos diferentes. Decían, él es cristiano, él invoca regularmente el nombre de Dios y Señor, pero nunca mencionaba a Jesús. Apelaba a la fe en el Todopoderoso y afirmaba regularmente la importancia de la fe cristiana como fundamento de la nación. Los cristianos hoy dicen, uy, sí, este hombre hay que apoyarlo. Y Hitler engañó cristianos alemanes por camionados, sinceros pero sin discernimiento, hasta que comenzó la Segunda Guerra Mundial en el año 1939. Sin embargo, durante esa terrible y sangrienta guerra, conservó el apoyo a muchos cristianos. Y una cita rápida servirá para poner las cosas como son. Comenzamos. Una buena cristiana alemana de clase alta escribió una carta a un amigo pocas semanas antes de que Hitler se quitara la vida, supuestamente en 1945. Y esta señora expresó indignación y angustia emocional porque finalmente había llegado a creer en los rumores que la SS habían estado asesinando sistemáticamente a los judíos durante todo el siglo XX en la guerra. Y esta señora dijo, esto es solamente indignante y debe parar. ¿Por qué alguien debería decírselo a Adolfo Hitler? ¿Por qué? Ellos consideran a Adolfo Hitler cristiano y oye que está matando judíos, pues no tiene sentido. ¿Ve? Entonces, habían caído en un engaño espiritual profundo. Y esta dama simplemente estaba que no sabía qué creer, estaba en shock. Incluso después de llegar a creer que los nazis, de hecho, habían asesinado a judíos sistemáticamente a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, esta mujer todavía siguió creyendo que Adolfo Hitler era inocente porque ya creía que él era cristiano. Y poco sabía ella que Adolfo había sido miembro de la Hermandad de la Muerte y que había invocado regularmente no al Espíritu Santo, sino al Espíritu del Anticristo, o sea, al Espíritu de Satanás, en su mente y en su alma. Entonces, vemos como un líder político militar como Adolfo Hitler manipuló, engañó y se empoderó y hizo lo que hizo con el apoyo del mismo pueblo cristiano. Y lo mismo pasó en este país con aquel que está allá. Entonces, hermano, cuando alguien cristiano apoya que un hombre de la talla de Hitler, con las manos llenas de sangre y de todo, es un cristiano nacido de nuevo, como dicen por ahí, apague y vámonos, porque estamos perdidos. Entonces, decía Hitler en uno de sus discursos
que decía, yo he nacido de nuevo, mi sentimiento, decía Hitler, como cristiano me dirige a mi Señor y Salvador, estoy luchando por la obra del Señor. ¿Cuándo dijo eso? El 12 de abril de 1921. Entonces, ¿era Hitler un cristiano pervertido? Eso lo hizo un libro que se llama Terry Mangley sobre la religión, que Hitler confiesa que Jesús es su Señor y Salvador. Y Hitler dice que habló brillantemente acerca de levantar los tesoros del Cristo vivo, levantar la persecución de los verdaderos cristianos y de las iglesias santurronas que se han colocado entre Dios y el hombre, y alejarse del individualismo anticristiano petulante del pasado y educar a los jóvenes en particular en el espíritu de las palabras de Cristo que debemos interpretar de nuevo. Esta misma tesis se está cumpliendo ahora, que hay que reinterpretar y acomodar la Biblia a los nuevos hechos y desarrollos sociales, porque no se puede hacer una Biblia igualitaria, que nos amamos los unos a los otros, amados los unos a los otros. Entonces, porque todos somos prójimos, recuerden que cada uno de ustedes no es solo una criatura de Dios, sino que todos vosotros somos hermanos. Eso lo dijo Hitler, las memorias de un confidente en su capítulo 23. Entonces, en amor ilimitado como cristiano y como hombre, leí el pasaje que nos cuenta cómo el Señor resucitó al fin con su poder. En el libro Catolicismo y Fascismo, una retrospectiva dada en el año 1990 por el señor Robert Noderlander, en ese libro Catolicismo y Fascismo. Y hoy, después de 2000 años, con la más profunda emoción, reconozco más profundamente que antes del hecho de que era por esto el que tenía que derramar su sangre en la cruz. Eso lo decía Hitler, que él reconoce que Cristo tenía que derramar su sangre en la cruz. Como un cristiano, pero como cristiano también tengo un deber para con mi propio pueblo. Y cuando salgo por la mañana y veo a estos hombres parados en sus colas y miro sus rostros apretados, entonces creo que no sería cristiano si un hombre muy diablos, si no sentía lástima de ellos, si no lo hice como nuestro Señor 2000 años atrás. Entonces, vuélvete contra aquellos por los que hoy en este pobre pueblo es saqueado y explotado. ¿Creería usted esa narrativa? Hoy en día tendría eco, claro que sí, y en este país tuvo eco, y muchos cristianos, pseudo cristianos, cristianos de papel, apoyaron lo que está destruyendo este país. Entonces la iglesia, decía el señor Adolfo Hitler, es ciertamente necesaria para el pueblo. La iglesia es un elemento fuerte y conservador. Solo decía Hitler y quedó registrado en las memorias de Albert Speer en la página 95. Y más tarde en esa misma página el señor Albert Speer señaló que Hitler creía firmemente que la iglesia cristiana era indispensable en la vida pública. Si un político como el que apareció y engañó a miles de cristianos que fueron allá y respaldaron esa tesis y ahora están aquí. Entonces, mire lo que decía Hitler, mire cómo trabaja el espíritu del anticristo. Nosotros no queremos educar a nadie en el ateísmo. Eso aparece en un documento llamado La charla de sobremesa en la página 6. Adolfo Hitler decía, Dios está con nosotros. En conversaciones secretas con Hitler de John Day Company, página 6. Hitler repitió esa frase muy a menudo, Dios está con nosotros. ¿Usted ha oído a alguien decir, Dios bendiga América? Todos dicen lo mismo, Dios bendiga América. Y mire cómo está América. Entonces, esa frase la repiten mucho en sus discursos y siempre arranca aplauso. Oh, este hombre de Dios, este hombre lo quiere Dios allá, apoyémoslo. Y decía Hitler también, nosotros no olvidamos la influencia de las iglesias. Por lo tanto, hoy creo que estoy actuando de acuerdo con la voluntad del Todopoderoso Creador.
¿Mm? Al igual que el presidente Bush en su tiempo, Hitler invocó al Todopoderoso consistentemente en su discurso, y también como Bush, Hitler no estaba hablando del Dios de los cielos y la tierra, Dios creador de los ejércitos, todopoderoso y omnipotente, bíblico, creador del universo. Más bien, Bush y Hitler estaban pensando en la fuerza todopoderosa, el Dios de las fuerzas, o sea, Satanás. Eso aparece allá en Daniel, capítulo 11, verso 38. Hitler le da una noticia a Martin Luther King. Y dice, el periódico de la iglesia metodista establecida, el Freidenglotske, avaló la autenticidad de una historia sobre Hitler, en la que invitó a un grupo de diaconisas de la institución Bethel a su casa en Obersalzberg. Y las diaconisas entraron en la cámara y se asombraron, estaban allá en una de las residencias de Adolfo Hitler, al ver en sus paredes las imágenes de Federico el Grande, de Martín Lutero, de Bismarck en las paredes. Y una hermanita dijo, hola, Herr Reichskanzler, ¿de dónde, le preguntaba Hitler, de dónde saca usted el valor para emprender las grandes batallas, los grandes cambios en todo el Reich, ¿sí? Entonces Hitler sacó, ojo, mire lo que hizo Hitler, sacó de su bolsillo el Nuevo Testamento del doctor Martín Lutero, que se podía ver a simple vista que era un testamento que se había usado bastante, y dijo con seriedad solemne, de la palabra de Dios, y mostró el testamento. Entonces, hay un documento de Heinrich Ernst Christian, las iglesias alemanas bajo Hitler, y también la Universidad Estatal de Wien en la prensa de 1939, en la página 139. Y es por eso que el profeta rara vez tiene honor en su propio país, ¿sí? El profeta no tiene honra en su propia tierra, como le pasó a Jesús. Y Adolfo Hitler decía lo mismo, refiriéndose a las palabras de Cristo en Juan 4:44. Entonces, ¿cuál fue la reacción de la gente de la iglesia alemana? Pues la historia registra que muchos cristianos evangélicos, incluso bautistas, predicadores, maestros, líderes, fueron seducidos por la moralidad de Hitler, por el cristianismo de Hitler, igual que el que está por allá en Bogotá. Entonces, hoy sabemos toda la verdad de Hitler y se guían firmemente por un examen de sus frutos. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, y no todo el que me dice Señor, Señor estará en el reino de los cielos. Y la gente le copió, los cristianos sin discernimiento que fueron allá a apoyar a este siniestro que está acabando con este país hermoso. Entonces, parecía que Hitler había soplado un aire fresco mientras luchaba contra la moral laxa que estallaba en toda Alemania, y muchos líderes evangélicos y bautistas de ese tiempo tomó nota pública del liderazgo del gran hombre Hitler en esta área y basaron su aceptación de él en esta falsa moralidad. La abuela decía, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Y esa misma historia, por no conocer la historia, vuelve y la repetimos. Y aquí se repitió en Colombia. Entonces, ya sabe quién está allá en Bogotá. Entonces, hay un DVD, yo no sé si se consiga todavía, que se llama Teólogos bajo Hitler. Gente conocedora, doctorada en teología y en divinidad, demuestra el engaño de Hitler a los alemanes, a la iglesia evangélica. Fue poderosamente guiada por los teólogos, o sea, por los grandes, por los que dicen los expertos, los que fueron al seminario y estudiaron teología, divinidad y todo eso, y PH en un máster en no sé qué. Entonces, Hitler recibió mucho apoyo de los cristianos establecidos y respetados líderes de las iglesias, y eso pasó aquí. Vea cómo cayeron. Cayeron. Y hoy en día
Se repitió allá en Estados Unidos, se ha repetido y se repitió aquí en Colombia. Y usted allá en Venezuela también que dice que Cristo es el Señor y Salvador, al señor Maduro, etcétera. Entonces, y los cristianos siguen ahí. Entonces, ¿quién lo guía? ¿El Espíritu de Dios o el Espíritu Santo? Entonces, ¿para qué tienen la palabra? ¿Para qué? Si le creen al hombre y la Biblia dice en Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre, más bendito el varón que confía en Dios. ¿En qué estamos? Si eso pasa así, imagínense cuando aparezca en persona el anticristo, cuántos millones de cristianos van a ir a ese es el enviado, él es el Mesías. Ay, ay, ay. Y eso no está tardo para cumplirse. Yo no sé cuánto tiempo pasará para que aparezca el anticristo en el mundo, pero ya se oyen pisadas de animal grande. Y ahora ampliaron la Agenda 2030, ya la cambiaron por la Agenda 2045, o sea, la ampliaron 15 años más y van es con toda a aplicar todo para tener todo listo para su Señor y Salvador, el anticristo de las grandes multinacionales y los grandes seguidores de las tinieblas en el mundo entero. Y entre eso está el Concilio Mundial de Iglesias, con miles de iglesias evangélicas, entre comillas, cristianas, que dicen que ese es el camino. Y hay un solo camino, hay una sola verdad y una sola vida, se llama Jesucristo. Entonces, la adhesión de Hitler a un tipo de cristianismo, la moralidad lo convierte en un cristiano nacido de nuevo. Yo sé que yo creo en Dios, voy a la iglesia y va a un culto. ¿Cuántos políticos no han venido a esta ciudad y los han metido a las iglesias y los ungen? Usan el aceite de la unción que es únicamente para ungir reyes y gente al ministerio y gente enferma lo usan para dirigir un diablo disfrazado de moralista cristiano, llámese político, lo hacen y la gente va así por caminado 10 y van y meten allá su voto por un sinvergüenza que después le da en la cabeza. Maldito el hombre que confía en el hombre, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, hay millones de colombianos que votaron por eso. Hay millones de gringos que votaron con eso. Y allá, antes de la Segunda Guerra Mundial, también votaron por eso, apoyando a Adolfo Hitler, porque él decía, el Dios Todopoderoso y Jesús me hacen verdaderamente, genuinamente cristiano. ¿Sería que Adolfo Hitler nació de nuevo? ¿Usted qué cree? Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. Y no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Así que póngale las pilas, porque no todo lo que suena es oro, las cosas no son como parece. Entonces, hermano, y los Illuminati, ellos creen en una máxima, ¿sí? Que si una persona ha de gobernar, se deben aprender a abrazar al menos parte de la retórica religiosa, porque ellos saben que la gente es religiosa. Y el ciudadano promedio cree en Dios. Y por esta razón muchos políticos de hoy en día afirman ser cristianos y van a los cultos. ¿Y saben quiénes son los primeros que los invitan? Los de las grandes iglesias. Los de las mega iglesias, los que supuestamente vienen haciendo milagros y tumbando gente al piso y dando testimonio que Dios sanó a diestra y siniestra, ¿sí? Demos por sentado, sí, entre comillas, que Dios se está moviendo ahí. Gloria a Dios por eso. Pero ¿por qué no tienen el discernimiento para distinguir entre un falso y un verdadero? ¿No les parece como extraño eso? ¿No será que hay intereses de otro tipo? ¿No será que, como decía mi abuelita, por la plata baila el perro? Entonces, por eso es que muchos cristianos que se dicen políticos dicen que esos políticos son cristianos. Y apoyan a los políticos y los llevan allá y después están llorando por el cambio. Todo por el cambio, es por nuestro bien. Entonces, amigo, eso está sucediendo y va a volver a suceder. Ahora, por ejemplo, el senador Obama, hoy expresidente Obama, él afirmó también ser miembro de la Iglesia Unida de Cristo. Y ellos consideraron que, político considera que es muy ventajoso para ellos en su carrera,
para su cargo afirmar que es cristiano. ¿Por qué? Para conseguir votos. Y después de que se meten allá, logran su objetivo, le voltean la espalda. Entonces, usted debe entender que así como Adolfo Hitler engañó, allá en Mateo 24, se lo voy a buscar. Vamos a ir a Mateo 24. Póngale cuidado a esto, para que usted se despierte, porque el engaño del anticristo está en el mundo entero. Y mire lo que dice Mateo 24, aquí ya lo acabo de localizar. Mire, dice así, vea. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, y muchos políticos, y aquí a esta tierrita han llegado, y de muchas iglesias grandes, con superpastores, superlíderes, y les creen, no, yo soy cristiano, dice, y a muchos se engañarán, y los primeros que caen son los pastores, son los líderes. Entonces, ahí la palabra nos engañarán, dice, y muchos falsos profetas levantarán y engañarán a muchos, usan la palabra, los señores que buscan el poder y engañan a muchos. Sí, él ora, él confiesa a Cristo como Señor y Salvador, ¿vale? Y muchos serán engañados. Entonces, usted tiene que ponerse las pilas, porque el diablo es astuto y él tiene que se disfraza de lo que sea para engañar a la gente. Él es el padre de mentira, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, falsos políticos cristianos. Dice, yo tuve un sueño, Dios me mostró, mi mamá ora mucho por mí, yo tuve una experiencia. Pura paja. ¿Cuántos aquí no han sido alcaldes? ¿Cuántos aquí no han dicho que son cristianos y se han metido al consejo y cómo han salido? ¡Uy, qué tristeza! Pero eso pasa y Dios permite eso para que nosotros aprendamos a discernir, pero viendo no vemos y oyendo no escuchamos. Entonces, es un hecho histórico que Hitler, apoyándose en el cristianismo y respaldando, y no tocó una iglesia evangélica, él fue elegido. ¿Podrá suceder eso nuevamente? Claro, está sucediendo y va a volver a suceder. Aquí en este país sucedió hace 2 años y medio. Entonces, ¿qué tenemos que aprender de eso? Que no podemos dejarnos convencer de ningún individuo que diga ser cristiano y cite un texto bíblico. Hitler llegó al poder en una democracia con un gobierno muy liberal, constitucional, y en parte mediante el uso de libertades democráticas para socavar y luego destruir la democracia misma, como está pasando aquí en este país. Entonces, hermano, para que usted se despierte, se la dejo ahí. Tengo más material de pero el tiempo no me da. Así que la iglesia cayó, y desde la costa hasta Leticia, desde Chocó hasta las fronteras con Venezuela, Ecuador, Brasil, muchos cristianos. Yo les sugeriré a esos cristianos que se arrepientan y le pidan perdón de corazón a Dios, porque todavía hay muchos que siguen creyendo y esperando el cambio. ¿Acaso no saben que el cambio es Cristo? ¿No dice la escritura, el que está en Cristo nueva criatura es? Ese es el cambio. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Ese es el cambio. Un verdadero arrepentimiento en Cristo. No sean ilusos, no sean inmaduros, no traicionen su fe cristiana si es que la han tenido, porque por su fruto los conoceréis, y no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Así que un llamado a toda esta gente a que se arrepienta, porque yo percibo más bien que tienes el espíritu del anticristo, el espíritu de la mentira. Y el padre de la mentira, ¿quién es? El diablo. Entonces, ¿a base de qué engañó el diablo a Eva? De mentiras. ¿Y a base de qué los políticos engañaron a la iglesia evangélica para elegir al que no debieron elegir? Con mentiras. Entonces, viendo no ven y oyendo no oye. Habló el pastor Edgardo Hernández. Ya es hora, como decía Jesús, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado y está muy cerca y está para venir. Así que prepárate, porque vienen cosas fuertes para el mundo y para esta nación.
Que Dios lo guarde. Fue un placer estar con usted. Que la gracia y la misericordia de Dios sea con ustedes. Nos vemos en otro próximo programa. Buen día.